aproximadamente 5.000 personas. ¿Sabías qué es aún más asombroso? En el parque hay senderos extensos para caminatas, cuya longitud supera los 30 kilómetros, lo que permite explorarlo en todos sus detalles. Cada paso revela nuevas vistas únicas, y este viaje se queda grabado en la memoria de por vida. La muralla de Xi'an, construida en el siglo XIV, tiene una longitud de 13 kilómetros y medio. Imaginen que este majestuoso monumento arquitectónico rodea todo el antiguo ciudad, conservando el espíritu de la antigua China. La anchura de la muralla alcanza los 12 metros, mientras que su altura varía entre 8 y 12 metros, lo que la convierte en una de las murallas urbanas mejor conservadas del mundo. ¿Sabían que este edificio único alguna vez servía como protección contra los ataques? Gracias a su robusta construcción, la muralla podía resistir los ataques de los enemigos y era un punto estratégico crucial. Pero esto no es todo. En la muralla hay 63 torres que se utilizaban para la vigilancia y la señalización. Estas torres, de hasta 21 metros de altura, proporcionaban una excelente visibilidad a muchos kilómetros a la redonda. Cada año en la muralla se celebran numerosos festivales, incluyendo un impresionante espectáculo pirotécnico que atrae a miles de espectadores. Este evento no solo atrae a los turistas, sino que también ayuda a los habitantes locales a mantener sus tradiciones. Ahora imaginen que en épocas antiguas, aquí podían haber hasta 3.000 soldados listos para defender la ciudad. Hablando de materiales, la muralla está construida con ladrillo rojo y piedra, lo que le da un aspecto característico. Estas islas pueden alcanzar el tamaño de un pequeño apartamento y sirven de hogar para múltiples ecosistemas microscópicos. Es increíble pero cierto, en este lago viven más de 100 especies de peces, lo que lo convierte en un verdadero paraíso para los pescadores y los amantes de la naturaleza. La pagoda de Lifen en Hangzhou se alza sobre el pintoresco lago occidental a 30 metros de altura, atrayendo la atención por su belleza arquitectónica. Sus 8 pisos, construidos en el siglo X, parecen poder adornar cualquier exposición contemporánea, aunque en realidad guardan innumerables leyendas y misterios. Al ascender por las estrechas escaleras de la pagoda, se abren vistas cautivadoras de los alrededores. El lago parece brillar bajo los rayos del sol. Pero lo que realmente intriga es que en cada esquina de la pagoda se encuentran relieves inusuales que cuentan historias sobre héroes antiguos y criaturas míticas, como la serpiente blanca que puede controlar las aguas. Lifen no es solo una estructura arquitectónica, sino también un hogar de innumerables mitos. Según una de las leyendas, en los subterráneos de la pagoda descansa un instrumento mágico que puede controlar los elementos. Imagina que este instrumento se perdió a lo largo de los siglos y aún espera su momento. En las paredes de la pagoda encontrarás inscripciones realizadas por maestros que fueron reconocidos en la antigua China. Cada inscripción no es solo arte, está llena de significado filosófico y refleja el pensamiento confuciano que sigue influyendo en la cultura del país. Lo más sorprendente es que, a pesar de todos los daños que ha sufrido la pagoda, fue restaurada en los años 80 del siglo XX, utilizando técnicas y materiales antiguos. Cada año, aproximadamente 3 millones de turistas
Llegan aquí para admirar esta obra maestra del arte antiguo y experimentar su atmósfera espiritual. ¿Y sabes qué más es asombroso? A pesar de que la estatua fue creada hace más de 1200 años, ha mantenido sus características gracias al cuidado regular y las restauraciones realizadas por los habitantes locales. El Templo del Cielo en Pekín no es simplemente una estructura arquitectónica, sino un universo entero que cautiva con su majestuosidad. Su altura es de 48 metros y el diámetro de su base es de 36 metros. Pero lo más asombroso es que este templo fue construido sin un solo clavo. En su territorio se encuentran 3 edificios principales, cada uno con su propio significado. Por ejemplo, el Salón de Oración por la Cosecha, donde el emperador oraba por el bienestar de su pueblo. Aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. En este salón, el techo está adornado con una cúpula circular azul que simboliza el cielo, mientras que el suelo es cuadrado, simbolizando la tierra. Esta armonía de formas refleja las antiguas creencias sobre la conexión entre el cielo y la tierra. Pero esto no es todo. El Templo del Cielo está rodeado por un parque de más de 100 hectáreas, donde crecen árboles con más de 6 siglos de edad. Imagina que bajo sus ramas caminaban los emperadores y su corte, discutiendo los asuntos más importantes del Estado. Estos árboles no solo proporcionaban sombra, sino que también creaban una atmósfera especial que sumergía en reflexiones sobre las fuerzas superiores. Y lo que aún es más cautivador, cada año, en el día del solsticio de invierno, se celebraban aquí grandes ceremonias en las que participaban miles de personas. El emperador, vestido con ropas lujosas, ofrecía sacrificios para aplacar a los cielos. Esto significa que no solo se conservaron las paredes, sino también el espíritu de la época en que fue construida. ¿Sabías que la pagoda de Lifen es considerada uno de los símbolos de Hangzhou y ha atraído a numerosos poetas y artistas a lo largo del tiempo? La pagoda de las 6 armonías, que mide 43 metros de altura, fue construida en el siglo XI y ha sido restaurada innumerables veces desde entonces. Imagina cómo se eleva junto al río Tiantán como un guardián que protege los antiguos secretos de la ciudad. ¿Sabías que cada uno de sus 6 pisos tiene un estilo arquitectónico único? En cada nivel puedes encontrar volutas de madera tallada y pinturas que reflejan diferentes épocas de la cultura china. Ascender por la escalera de la pagoda no es solo un esfuerzo físico, sino también un viaje a través del tiempo, donde cada paso revela nuevos detalles. Pero eso no es todo. Dentro de la pagoda se conservan antiguos rollos y artefactos que cuentan sobre las enseñanzas budistas y la historia de la región. Es interesante que en el siglo XIX la pagoda incluso se utilizó como faro para los barcos que navegaban por el río. Imagina que en este lugar, en algún momento, se reunían poetas para inspirarse en la belleza de la naturaleza y la arquitectura. Sus poemas capturan el espíritu de la época que aún se puede sentir en el aire. Aquí no solo se aprendía, sino que también se buscaba el crecimiento espiritual, lo que atraía a muchos artistas, poetas y pensadores. Imagina cómo en estas paredes nacieron ideas que posteriormente cambiaron el rumbo de la cultura china. Interesante es que en el templo de Shaolin se conservan textos antiguos que describen técnicas de combate
y enseñanzas filosóficas que aún se estudian y aplican en el Kung Fu moderno. El Monte Huashan no es solo un paisaje pintoresco, es una verdadera fortaleza, con una altura que supera los 2000 metros. La singularidad de esta montaña radica en que tiene 5 cimas, cada una de las cuales representa un ecosistema diferente, donde crecen especies raras de plantas y habitan animales extraños. ¿Sabías que en una de las rocas de la montaña hay un sendero de solo medio metro de ancho y que los acantilados alcanzan varios cientos de metros de altura? Estos lugares son tan impresionantes que los antiguos monjes construyeron aquí templos budistas que aún conservan su atmósfera espiritual. Estos no son solo lugares de peregrinación. En Huashan hay puentes de madera que cuelgan sobre el abismo como hilos de destino. ¿Cómo te parece esta combinación de adrenalina y espiritualidad? Pero esto no es lo más extraño. Resulta que muchos residentes locales afirman que en la montaña habitan espíritus y cada año se realizan rituales para apaciguarlos. La montaña también es conocida por sus leyendas sobre héroes y fantasmas que, según la tradición, guían a los viajeros en busca de aventuras. Imagina esto. En una de las cimas más altas de Huashan se encuentra un templo que fue construido hace más de 1000 años y que aún se utiliza por los monjes. En este santuario, donde el tiempo parece detenerse, se guardan reliquias valiosas que pueden contar la historia lejana de China. Cada año, decenas de miles de turistas suben por los senderos de Huashan para disfrutar no solo de las vistas espectaculares, sino también de la atmósfera única. El 60% de la superficie está cubierto de bosques y en los ríos habitan especies raras de peces que no se encuentran en ningún otro lugar. Y lo que más asombra es que en estas montañas se encuentra una de las culturas de té más antiguas de China, que tiene más de 1000 años. Imagina que has llegado a otro planeta. El Parque Nacional Geológico de Changyedangxia, en China, te deja sin aliento con sus vibrantes colores y formas caprichosas. Aquí, las montañas, pintadas por un artista, brillan con todos los colores del arco iris gracias a una combinación única de minerales, óxido de hierro, cobre y cal. ¿Sabías qué es lo más interesante? Estos paisajes inusuales comenzaron a formarse hace más de 30 millones de años y han conservado sus vivos tonos gracias a la erosión y la acción del viento. Cada roca en este parque puede tener una altura de hasta 100 metros y sus contornos recuerdan a olas congeladas en un momento de movimiento violento. Pero eso no es todo. En Changyedangxia no solo encontrarás paisajes impresionantes, sino también plantas y animales raros. Por ejemplo, aquí vive una especie única de lagarto que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Estos lagartos se han adaptado a vivir en condiciones difíciles y su gama de colores se funde perfectamente con las rocas circundantes. Ahora imagina cómo se ve este parque al atardecer. El sol ilumina las montañas y éstas comienzan a brillar en rojo, naranja y amarillo. Este fenómeno atrae a miles de turistas cada año y ¿cuántas personas crees que pueden venir en un solo día? Por cierto, la plaza de Tiananmen ha sido testigo de eventos históricos que han cambiado el curso de la historia china. En 1989, aquí se produjeron protestas masivas que captaron la atención del mundo entero.
¿Y saben lo más asombroso? A pesar de su importancia, la plaza sigue siendo un lugar donde se realizan protestas y manifestaciones, reflejando el espíritu del tiempo y el deseo de cambio de las personas. El Parque Beihai no es solo una zona verde en el corazón de Pekín, sino una historia completa encerrada en 38 hectáreas de paisaje único. Cada rincón del parque está impregnado del espíritu de la antigua China. Aquí puedes ver magníficas pagodas, así como colinas y estanques artificiales que crean una atmósfera de armonía. ¿Sabías que lo más interesante? El parque fue fundado en el siglo XII y originalmente servía como jardín imperial. Imagina cómo durante la dinastía Yuan aquí paseaban los emperadores rodeados de la belleza de la naturaleza. En el centro del parque hay una isla artificial conectada con la orilla por un puente de 30 metros de longitud. Este puente, construido en estilo tradicional chino, ilustra perfectamente los logros arquitectónicos de la época. Ahora imagina que en esta isla hay una pagoda blanca de 42 metros de altura. Realmente impresiona. Su forma recuerda a un loto, lo cual tiene un profundo significado simbólico en la cultura china. Pero esto no es todo. Alrededor de la pagoda hay árboles antiguos con más de 100 años, creando la sensación de que te sumerges en otra época. En la zona del parque también hay estanques pintorescos donde puedes ver muchos carpas koi que pueden alcanzar 1 metro de longitud. Sus colores brillantes captan la atención y crean un espectáculo hipnótico. Interesante, ¿verdad? Y aquí viene el dato más impactante. Estas terrazas no solo son hermosas, sino que también representan un ejemplo destacado de agricultura sostenible que permite a los habitantes locales sobrevivir en el clima montañoso. Cada año se recolectan más de 30 toneladas de arroz, lo que asegura la seguridad alimentaria para miles de personas. El monte Sanxin, ubicado en la provincia de Jiangxi, asombra por sus formaciones rocosas que recuerdan figuras caprichosas, como si hubieran sido talladas por un maestro. Imagínese, la altura de algunos de estos acantilados puede alcanzar los 500 metros y sus siluetas, enmarcadas por nubes, crean una atmósfera mágica. Este monte es considerado un lugar sagrado del daoísmo, y no sin razón. Aquí se encuentran cientos de templos y santuarios, muchos de los cuales fueron construidos hace más de 1000 años. ¿Sabía que en cada uno de estos templos hay reliquias únicas, como estatuas talladas en madera de unos 800 años? Pero esto no es todo. Cada año el monte Sanxin atrae a más de 1 millón de turistas que desean experimentar la mística de este lugar. Ascender a sus cimas no es solo un esfuerzo físico, sino una prueba en la que cada paso te aleja más de la agitación del mundo moderno. La naturaleza aquí es diversa, desde bosques densos hasta especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí crece un pino único, cuya altura alcanza los 30 metros, e inspiran a artistas de todo el mundo. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. El monte Sanxin forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011, debido a su paisaje único y su biodiversidad. Es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, creando una atmósfera que es difícil de describir con palabras. ¿Sabías que es aún más asombroso? La torre de Yueyan
se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Hunan, y sus majestuosas vistas inspiraron numerosas obras de arte, incluyendo pinturas y poemas. Así, incluso después de milenios, sigue siendo el centro de la vida cultural de la región. Cada mañana, millones de personas se dirigen a la estatua que se considera la más grande del mundo. La altura del Gran Buda de Leshan es de aproximadamente 22 metros. Esta figura colosal está tallada directamente en la roca y sus detalles asombran. Las orejas tienen casi 2 metros de longitud y los dedos pueden contener una cabeza humana entera. Imagina que su creación llevó más de 7 años y requirió el esfuerzo de más de 100.000 trabajadores. La construcción comenzó en el siglo VIII de nuestra era y durante este tiempo se utilizaron herramientas simples como picos y martillos para lograr tal precisión y grandeza. Pero esto no es lo más extraño. Para proteger la estatua de la erosión, se creó un sistema de drenaje complejo en la base que incluye canales y tuberías que aún funcionan. Lo que resulta aún más intrigante, el Buda no solo fue concebido como un símbolo religioso, sino también como protector de los marinos locales que se enfrentaban a peligrosos remolinos en el río Xinjiang. Esto lo convirtió no solo en un objeto de veneración, sino también en una parte importante de la cultura y la historia locales. La pagoda de las 6 armonías se encuentra en el lugar donde anteriormente existía un templo, lo que añade a su importancia histórica. Todo esto hace que no sea solo una obra arquitectónica, sino un verdadero símbolo de Hangzhou. ¿Sabías que en diferentes épocas se utilizó para observar las estrellas? Y esto no es solo una leyenda. Una plataforma de observación en el piso superior permite ver el entorno a lo largo de decenas de kilómetros. El Ciudad Prohibida en Pekín ocupa una superficie de 372 hectáreas y está compuesta por 81 edificios. Imagínense, es como un microdistrito entero construido para los emperadores, donde cada rincón respira historia. Pero lo más impactante es que aquí vivieron aproximadamente 1.000 personas, incluyendo emperadores, sus familias y servidores, y el acceso a los ciudadanos comunes estaba prohibido durante casi 6 siglos. Cada uno de los 81 edificios tiene su propio propósito. Por ejemplo, la Sala de la Suprema Armonía, de 28 metros de altura, se utilizaba para coronaciones y grandes festividades. Y ahora imaginen que para su construcción se emplearon más de 320 toneladas de bronce para crear una impresionante techumbre que aún hoy deslumbrada con su brillo dorado. Pero esto es solo el principio. ¿Sabían que la arquitectura del Ciudad Prohibida se basa en los principios del Feng Shui? Cada elemento, desde la disposición de los edificios hasta sus colores, está cuidadosamente planeado para asegurar la armonía y la prosperidad. Por ejemplo, el rojo simboliza la buena suerte, mientras que el amarillo representa el poder imperial. Ahora imaginen que en este gran complejo hay más de 90.000 metros cuadrados de pintura, incluyendo elaboradas decoraciones en techos y paredes. Se dice que incluso los detalles más pequeños aquí tienen su significado y cuentan historias que podrían asombrar a cualquiera. ¿Alguna vez se han preguntado cómo el Ciudad Prohibida mantuvo sus secretos a lo largo de los siglos? El Palacio Imperial de Shenyang
no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por la riqueza de sus detalles. Sus interiores están decorados con tallas en madera y pinturas que han perdurado a lo largo de los siglos. Además, en este palacio se celebraron numerosas reuniones históricas y fue aquí donde se firmaron más de 100 documentos importantes que cambiaron el curso de la historia china. En las laderas de la montaña de Songshan, el templo de Shaolin atrae la atención no solo por sus antiguas murallas, sino también porque fue el berceau de un arte marcial único. Imagina que aquí, entre estas majestuosas rocas, los monjes desarrollaron un estilo que podía detener espadas utilizando solo las manos y los pies. En este templo, fundado hace más de 1500 años, los maestros de Kung Fu enseñaban a sus discípulos no solo habilidades físicas, sino también la filosofía del mundo interior. ¿Sabías que es el camino largo en las artes marciales? No es solo entrenamiento, es una vida dedicada a la automejora y a la búsqueda de la armonía. Lo que realmente es asombroso es que muchos monjes de Shaolin no solo se dedicaban a las artes marciales, sino que también participaban activamente en la defensa de su país. En el siglo XV, cuando China enfrentaba amenazas de invasores externos, estos maestros se convirtieron en defensores de su tierra natal. ¿Y cuántos estilos de Kung Fu se desarrollaron en este templo? Más de 100. Cada uno reflejando la filosofía y la experiencia de su creador. Pero esto no es todo. El templo de Shaolin también se convirtió en un centro de intercambio cultural, donde convergían peregrinos y buscadores de conocimiento de todo el país. En el valle habita una especie rara de panda, el panda gigante, que utiliza esta región como su hogar. Pasa la mayor parte del tiempo comiendo bambú, que aquí crece en grandes cantidades. ¿Sabías que hay algo aún más intrigante? En Yusaigu hay un sistema único de formaciones kársticas que se forman a lo largo de millones de años, creando formas y estructuras caprichosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. Imaginen terrazas de arroz que parecen gigantescas escaleras descendiendo por las laderas de las montañas. Estas terrazas, que se extienden sobre más de 800 hectáreas, fueron talladas en los pintorescos cerros de Guangxi, creando un paisaje único que solo se puede ver en China. Pero esto no es solo un paisaje hermoso. Estas terrazas fueron creadas por los habitantes locales hace más de 1000 años y aún se utilizan hoy en día. Cada terraza tiene su propia altura, que varía de 1 a 3 metros, lo que permite maximizar la recolección de agua durante las lluvias. ¿Saben lo más interesante? Estas terrazas pueden retener agua, incluso en los meses más secos, gracias a un sistema de riego ingenioso que incluye canales y estanques entre las terrazas. El agua que baja de las montañas pasa por estos canales, proporcionando a las plantas la humedad necesaria. Pero esto no es todo. A lo largo del año, las terrazas cambian de aspecto. En primavera se vuelven verdes, en verano se cubren de colores brillantes y en otoño se vuelven doradas cuando el arroz alcanza su madurez. Y en invierno, las terrazas se cubren con una ligera capa de nieve, creando un paisaje mágico que parece salido de un cuadro. ¿Qué es aún más fascinante? En estas terrazas se cultivan más de 30 variedades de arroz, incluyendo especies raras que no se encuentran en ningún otro lugar. Cada variedad está adaptada a las condiciones locales, lo que convierte esta región en un paraíso para los gourmets.
cultura china, las carpas koi simbolizan la buena suerte y el prosperidad. Cada año, el parque atrae millones de turistas que desean disfrutar de su belleza y aprender más sobre la cultura china. ¿Sabías que lo más asombroso? En Beihai se conservan muchas leyendas y mitos relacionados con su historia. El templo de Yunheguan en Pekín no es simplemente un edificio religioso, sino una verdadera obra de arte que ocupa una superficie de aproximadamente 17.000 metros cuadrados. Lo más asombroso es que su estilo arquitectónico combina elementos del budismo tibetano y chino, lo que lo hace único en su género. ¿Sabías que lo más interesante? Dentro del templo se encuentra una enorme estatua de Buda de 8 metros de altura, tallada en un solo bloque de madera. Cada año, este templo atrae a más de 700.000 visitas que desean tocar el patrimonio espiritual y disfrutar de la atmósfera de paz. Pero eso no es todo. El templo alberga más de 50 estatuas budistas diferentes, cada una con su propia historia. Sin embargo, hay más. Es interesante saber que el templo fue construido a principios del siglo XVII como palacio imperial antes de convertirse en un lugar de práctica del budismo tibetano. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. El templo de Yunheguan fue el lugar donde el emperador Kangxi se reunía con los lamas tibetanos para discutir cuestiones religiosas. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas paredes? No es solo un viaje a las montañas, es una oportunidad para tocar la cultura y la historia que durante mucho tiempo han estado ocultas. Y lo más asombroso es que en Huashan se encuentra uno de los sistemas de cables y ascensores más antiguos, construidos para facilitar el acceso a la sagrada montaña. ¿Sabías que el templo colgante fue construido a más de 30 metros sobre el suelo? Este templo, ubicado en la montaña Henshan, combina elementos de budismo, daoísmo y confucianismo, lo que lo convierte en una obra arquitectónica. Además, su estructura se basa en un sistema de vigas de madera que se fijan a la roca, creando la ilusión de flotar. ¿Te imaginas cómo construyeron este templo hace más de 1000 años? Los trabajadores utilizaron herramientas y tecnologías simples, y su habilidad sigue asombrando a los arquitectos modernos. Las paredes del templo están decoradas con tallas y en su interior se pueden ver estatuas esculpidas a mano. Pero esto no es todo. El templo consta de más de 40 salas conectadas por estrechas escaleras. Algunas de estas escaleras llevan a santuarios donde los peregrinos pueden adorar. Imagina subir por estas escaleras, rodeado de impresionantes vistas de las cimas montañosas. ¿Qué es aún más intrigante? El templo fue construido sin usar clavos, solo con ayuda de espigas de madera y cuerdas. Esto hace que el templo colgante no solo sea hermoso, sino también sorprendentemente resistente a los terremotos, lo que es un verdadero prodigio de la ingeniería. Cada elemento del jardín está cuidadosamente diseñado, desde la disposición de las piedras hasta la altura de los árboles, para crear un equilibrio y atmósfera perfectos. En algunos jardines incluso hay estanques donde viven carpas que pueden vivir hasta 100 años. Las montañas Wushan no son solo un paisaje pintoresco, sino una verdadera joya de la naturaleza y la cultura. Imagina montañas de gran tamaño que se elevan hasta los 900 metros, formando formaciones asombrosas
que recuerdan a antiguos castillos. Estas montañas son conocidas no solo por sus impresionantes vistas, sino también por su ecosistema único, donde habitan más de 200 tipos de aves. Pero eso no es todo. En Wushan se encuentra la famosa plantación de té, donde se produce uno de los tés más caros del mundo, el Oolong de Wushan. Solo se recoge en días específicos cuando la humedad y la temperatura alcanzan las condiciones ideales, lo que convierte el proceso de recolección del té en un verdadero arte. ¿Sabías que para producir 1 kilogramo de este té se necesitan hasta 30.000 hojas? Ahora imagina que en estas montañas no solo encontrarás naturaleza, sino también monumentos históricos. Por ejemplo, templos sagrados construidos hace más de 1000 años aún atraen a peregrinos de todo el mundo. Están situados en acantilados y para llegar a ellos hay que superar innumerables escaleras talladas en la roca. Lo que resulta aún más impresionante es que las montañas Wushan fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su valor cultural y natural. Esta poesía ha dado lugar a nuevos movimientos artísticos en China. Por cierto, ¿sabías que en el lago crecen más de 130 especies de lotos? Estos flores no solo son hermosos, sino que también tienen un profundo significado simbólico en la cultura china. Cada año en julio se celebra el Festival de los Lotos, que atrae a miles de turistas que desean disfrutar de su belleza y fragancias. El Palacio Imperial de Shenyang, una impresionante construcción del siglo XVII, ocupa una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. Este palacio fue la residencia de los emperadores manchúes y un importante centro de poder político cuando la dinastía Qing apenas comenzaba su ascenso. ¿Sabías que su arquitectura combina elementos del estilo chino y manchú? Esto crea una atmósfera única, como si la historia misma te hablara a través de sus paredes. Cada edificio aquí está lleno de simbolismo. Por ejemplo, el Gran Salón, conocido como Salón del Sol Feliz, se utilizaba para coronaciones y otras ceremonias importantes. Su techo está adornado con 9 dragones que simbolizan el poder imperial. Imagina, en este salón podían reunirse hasta 300 personas discutiendo el destino del imperio. Pero esto no es lo más interesante. En el palacio se han conservado artefactos únicos, como las insignias imperiales y las vestimentas utilizadas durante las festividades. En una de las salas se pueden ver 62 tapices pintados, cada uno contando su propia historia. ¿Te parece increíble? Estos tapices fueron hechos a mano y su creación llevó más de 5 años. Así que resulta que el salto de agua no solo es un fenómeno natural, sino también parte de la cultura local, entrelazada en mitos y leyendas. Además, otro dato interesante: en los meses de invierno, cuando la temperatura baja, el salto de agua puede congelarse parcialmente, formando impresionantes formaciones de hielo. Solo imaginen cómo las cortinas de hielo brillan al sol. En la altura de 11.000 metros, la montaña Tiamen ofrece una de las vistas más impresionantes del planeta. Imagina cómo las nubes envuelven la cima y a tus pies un sendero que lleva a la famosa arco tallado en la roca. Este arco, conocido como Puertas del Cielo, forma un pasaje natural a través de la montaña y su altura alcanza los 15 metros. Pero esto no es lo más extraño.
¿Sabías que lo que también llama la atención es que el camino a la cima tiene 8.000 metros y tiene 488 curvas? Esto suena como un verdadero desafío para los conductores, y cada curva revela nuevas vistas de los bosques y montañas circundantes. Ahora imagina esto. En el siglo XXI, construyeron un teleférico que es considerado el más largo del mundo. Se extiende por 4.000 metros y en 20 minutos puedes llegar a la cima, disfrutando de panoramas impresionantes. Todo esto está en el corazón de uno de los parques nacionales más bellos de China. ¿Sabías que algo aún más impresionante? Aquí se encuentra uno de los puentes de cristal más altos del mundo, que flota sobre un desfiladero a 400 metros de altura. La respuesta se encuentra en su compleja sistema de murallas defensivas, que alcanzan una altura de 10 metros y una anchura de 12 metros. Estas murallas no solo protegían el palacio, sino que también servían como símbolo de la fuerza del imperio que alguna vez dominó el este. La Gran Muralla China se extiende por más de 22.000 kilómetros, una longitud comparable a la distancia entre Moscú y Los Ángeles. La muralla no es solo una barrera, fue cuidadosamente diseñada utilizando diversos materiales, desde tierra y madera hasta piedra y ladrillo, según la región. Imagina a los constructores trabajando en terreno montañoso, creando algo que se convirtió en un verdadero prodigio de la ingeniería. Pero esto no es lo más impresionante. La muralla no solo servía como protección contra los enemigos, también era un punto crucial para la recaudación de impuestos y el control del comercio. En algunas secciones se construyeron torres de vigilancia que alcanzaban una altura de 30 metros, permitiendo observar las amenazas que se acercaban. ¿Sabías cuántas personas trabajaron en su construcción? Según diferentes estimaciones, este número supera los millones. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En algunas secciones de la muralla hay escaleras que llegan hasta una altura de 100 metros. Imagina a los soldados escalando estas escaleras, preparándose para defender su país. Además, a diferencia de la mayoría de las representaciones, la muralla no siempre fue continua. Partes de ella se destruyeron, pero fueron restauradas nuevamente, como símbolo de perseverancia y fuerza. ¿Qué hace que esta muralla sea tan única? Dentro del templo se pueden ver únicas pinturas y tallas en madera que datan de varios siglos atrás. ¿Qué es aún más impresionante? En el templo se han conservado textos antiguos escritos en tibetano que nadie ha visto en más de un siglo. Cada rincón del templo de Yunheguan está impregnado del espíritu de la historia y la fe, y su grandeza despierta asombro en cada visitante. El lago Erhai en China no es simplemente un cuerpo de agua, sino un ecosistema completo donde habitan más de 100 especies de aves. ¿Sabías que aquí puedes ver cisnes que regresan a sus nidos en primavera y grullas grises de tamaño humano que han volado miles de kilómetros para llegar a estos lugares? Imagina, su superficie supera los 82 kilómetros cuadrados. Es como si estuvieras viendo un gran espejo que refleja majestuosas montañas contra un cielo claro. Pero eso no es todo. El lago tiene una longitud de 32 kilómetros y en algunos lugares su anchura supera los 10. Ahora, imagina que alrededor del lago hay aldeas antiguas con más de 1000 años de historia. Los habitantes, pertenecientes al pueblo Bei,
aún conservan sus tradiciones y cultura. En estas aldeas puedes ver casas de madera con fachadas pintadas de colores vivos que parecen dar vida al paisaje. Y lo que es aún más sorprendente, en las aguas del lago habitan más de 30 especies de peces, entre ellos especies raras como la carpa. Esto significa que el lago no solo es hermoso, sino también vital para el ecosistema local. ¿Sabías qué más? Fanjingshan es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan tan estrechamente que se crea la sensación de haber entrado en otro mundo. Y, posiblemente, por eso este lugar se considera uno de los más sagrados de China. Pero ¿sabías que en esta montaña también se encuentran ecosistemas únicos que han perdurado desde tiempos antiguos? Imagínense de pie frente al majestuoso salto de agua de Huanghe, donde el río Huanghe forma un poderoso flujo que cae desde una altura de 30 metros. Este salto de agua, de más de 100 metros de ancho, es considerado uno de los más grandes de China. Pero lo más asombroso es que, en ciertas condiciones, su color cambia a dorado. El agua, al pasar a través de las rocas calizas, se enriquece con minerales que le dan un tono único. ¿Sabían que el salto de agua de Huanghe también se llama salto de agua amarillo? Esto se debe a que el río Huanghe es conocido por su color amarillo turbio, causado por partículas de arcilla y arena en suspensión. Alrededor del salto de agua hay acantilados pintorescos y una flora única que atrae a turistas de todo el mundo. Desde la cima del salto de agua se disfruta de una vista impresionante del desfiladero, donde la naturaleza parece una pintura. Pero esto no es todo. En ciertas estaciones del año, el salto de agua se llena tanto de agua que su poder puede alcanzar los 5.000 metros cúbicos por segundo. Las leyendas de los habitantes locales cuentan que en estos lugares habita un espíritu que protege el salto de agua de los malintencionados. Esto permite a los científicos modernos estudiar las antiguas técnicas de pintura y construcción que se habían perdido a lo largo de los siglos. Y lo más interesante, las cuevas de Mogo fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987 y desde entonces han atraído a miles de turistas de todo el mundo. El Palacio del Potala, que se alza a una altura de 3.700 metros, deja sin aliento por sus dimensiones. Ocupa una superficie superior a los 103.000 metros cuadrados. Esta obra maestra arquitectónica, construida en el siglo XVII, está compuesta por más de 1.000 habitaciones, incluyendo salas sagradas y magníficos almacenes. Sin embargo, esto no es todo. Las paredes del Potala tienen una thickness de hasta 3 metros, lo que permite al palacio resistir fuertes terremotos que son comunes en esta región sísmicamente activa. Dentro del palacio hay numerosas estatuas y reliquias, incluyendo más de 260 imágenes sagradas hechas con láminas de oro y plata. ¿Sabías que algo aún más impresionante? El Palacio del Potala fue la residencia del Dalai Lama hasta que éste abandonó el Tíbet en 1959. Anualmente, el Potala atrae a más de 2 millones de turistas que desean tocar la historia y la cultura del Tíbet. Es conocido que el Potala
no fue solo un centro religioso, sino también un importante símbolo político donde se resolvían cuestiones fundamentales para el país y su pueblo. Dentro del palacio se pueden ver frescos únicos que representan leyendas budistas creados por maestros que trabajaron durante varios años en cada detalle. Preste atención a uno de los puntos más altos, la cima del espíritu celestial, desde donde se disfruta de una vista espectacular de los alrededores. La altura de esta cima alcanza los 470 metros, y aquí muchos peregrinos dejan sus oraciones, esperando que se cumplan sus deseos. La montaña Fanjingshan no es simplemente una montaña, es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Su altura alcanza los 2100 metros y aquí se pueden encontrar especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, en las laderas de Fanjingshan crece un tipo único de pino conocido como pino Fanjingshan y su edad supera los 2000 años. Imagina un banco de niebla envolviendo la cima, creando una atmósfera de misterio y magia. Pero esto no es todo. En la montaña se encuentran antiguos templos budistas, algunos de los cuales fueron fundados hace más de 1000 años. Estos templos no solo son joyas arquitectónicas, sino también verdaderos centros de práctica espiritual. Cuando subes por los senderos, puedes ver y escuchar animales raros como los pandas rojos y los macacos dorados que se ocultan en los densos bosques. ¿Sabías que lo que más asombra? Fanjingshan es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y cada año miles de turistas de todo el mundo vienen aquí para admirar los paisajes asombrosos y la naturaleza única. A más de 1000 metros de altura, la temperatura puede cambiar significativamente. Aquí puedes sentir el frescor incluso en los días más calurosos del verano. Y esto no es solo un capricho de la naturaleza. La temperatura en la cima puede bajar hasta 0 grados Celsius cuando abajo hace calor. Además, en las cuevas se han encontrado antiguos manuscritos que contienen indicaciones sobre cómo se realizaban los rituales de adoración. Esto convierte a Lunmen no solo en un destino turístico, sino también en un importante hallazgo arqueológico que abre nuevas páginas en la historia de la filosofía oriental. La Torre de Yueyan no es simplemente una estructura arquitectónica, sino un verdadero símbolo del antiguo China, que se eleva a 30 metros sobre el lago Duntin. Aquí, en este lugar histórico, comenzó en el primer siglo de nuestra era una historia que sigue emocionando los corazones de viajeros e historiadores. Ahora, imagina. En diferentes épocas, aquí no solo se admiraba la belleza del paisaje, sino también las obras literarias inspiradas en las vistas desde esta torre. A lo largo de los siglos, la Torre de Yueyan se convirtió en un lugar de encuentro para poetas y pensadores. Por ejemplo, el famoso poeta Lu Xun, inspirado por la belleza de los alrededores, escribió versos que quedaron en la memoria del pueblo. ¿Y sabías que alrededor de esta torre se extiende una red de más de 100 puentes? Cada uno de ellos es único y sirve no solo para cruzar, sino también como parte de la historia de varios siglos. Pero esto no es lo más extraño. En el siglo XVIII, la torre fue destruida, pero en el siguiente siglo fue restaurada utilizando tecnologías y materiales originales. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble.
La torre restaurada cuenta con intrincados grabados de madera y murales impresionantes que narran historias de antiguas dinastías, atrayendo millones de visitantes cada año. Esto fue posible gracias a la habilidad de los antiguos constructores, que utilizaron un sistema complejo de uniones y peso para crear una estructura estable. En la actualidad, la pagoda atrae a más de 1 millón de turistas al año, lo que la convierte en una de las atracciones más visitadas de China. Pero ¿sabe qué? Todavía se discute cuántos pisos tiene la pagoda. Algunos creen que son 6, otros 7. El lago occidental en Hangzhou no es solo un fenómeno natural, sino una cultura y una historia en un solo lugar. Su superficie abarca aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y está rodeado por colinas pintorescas que parecen proteger sus secretos. ¿Sabías que en el lago hay más de 130 islas? Cada una de ellas tiene su propia atmósfera única y leyendas que se transmiten de generación en generación. Pero esto no es lo más interesante. Alrededor del lago hay numerosos monumentos históricos, incluyendo templos y pagodas que fueron construidos hace más de 1000 años. Uno de los más famosos es el Templo del Mundo Lunar, donde se pueden ver impresionantes tallas y estatuas que parecen cobrar vida. Imagina que aquí se celebraban festivales imperiales a los que asistían miles de personas. ¿Sabías qué es los 3 pasos en la isla de Xi? Es un interesante recorrido que permite pasear por puentes pintorescos que conectan las islas. Cada paso es una nueva perspectiva y las vistas son tan impresionantes que se te corta el aliento. Una de las leyendas dice que si alguien recorre todo el recorrido, sus sueños se cumplirán. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El lago occidental ha sido una fuente de inspiración para muchos poetas y artistas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el poeta Su Dongpo describía el lago como una gran taza celeste que refleja las nubes y el sol. Estos rituales eran tan importantes que se consideraban una cuestión de vida o muerte para todo el pueblo. El Templo del Cielo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998 y sigue atrayendo millones de turistas. Ahora imagina cómo se veía en el momento de su creación. Colores brillantes, detalles dorados y ritos majestuosos que llenaban el espacio de un significado sagrado. En los jardines clásicos de Suzhou, imagine que cada piedra puede contar su propia historia. Estos jardines ocupan una superficie de más de 100 hectáreas y abarcan diversos paisajes, desde estanques elegantes hasta senderos serpenteantes que llevan a rincones ocultos. Pero lo más asombroso es que en algunos jardines hay plantas que tienen más de 800 años. ¿Qué hace a Suzhou especial? Estos jardines fueron diseñados teniendo en cuenta la filosofía del daoísmo, lo que les confiere una armonía y equilibrio especiales. Por ejemplo, en el jardín Zhujiang, considerado uno de los mejores, los arquitectos utilizaron espejos para reflejar los paisajes, creando la ilusión de la infinitud, como en un sueño. Ahora imagina esto: en cada jardín hay elementos que simbolizan diferentes estaciones. En verano florecen flores brillantes y en invierno se pueden ver árboles cubiertos de nieve, lo que hace que estos lugares estén vivos en cualquier época del año. Por ejemplo, en el jardín Huming hay un área donde florecen más de 100 variedades de lotos,
creando un tapiz colorido en el agua. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Uno de los jardines, el Jardín de la Prosperidad, contiene piedras que fueron traídas de lejos. Algunas pesan hasta 300 kilos. Estas piedras no solo decoran el jardín, también sirven como lugares para la meditación y la reflexión. ¿Y qué es aún más sorprendente? En su show se pueden encontrar jardines que se construyeron basándose en antiguas poesías, reflejando ideas poéticas en la arquitectura y la naturaleza. Uno de estos jardines se llama Jardín de los Sueños, y en él hay pabellones donde los poetas creaban sus obras maestras. Y lo más asombroso de todo, cerca del templo se encuentra otra misteriosa obra arquitectónica, las cuevas antiguas que servían como lugares de meditación para los monjes. Estas cuevas probablemente fueron habitadas antes de la construcción del templo y su antigüedad puede alcanzar varios miles de años. El valle de Gyeongsang-gu es una verdadera paleta natural, donde las aguas de los lagos impresionan por su vibrante colorido, y algunos de ellos parecen pintados por artistas. Imagina, las aguas del lago Nianchu tienen un tono azul turquesa saturado, que se debe a los minerales presentes en el agua y a las asombrosas algas que habitan en el fondo. Pero esto no es todo. En el valle hay más de 40 cascadas, y la más alta de ellas, conocida como la cascada Huanglong, alcanza los 30 metros de altura. Sus aguas caen con tal fuerza que crean una niebla que en días soleados brilla como miles de piedras preciosas esparcidas por las rocas. ¿Sabías que en Gyeongsang-gu se pueden encontrar restos de antiguos bosques que existieron aquí hace más de 300 millones de años? Estos árboles, algunos de los cuales alcanzaban los 30 metros de altura, creaban un ecosistema único donde habitaban especies raras de animales y plantas. Imagina ahora que estás caminando por senderos rodeados de hojas otoñales brillantes y de repente te encuentras con un lago que parece brillar desde dentro. Este fenómeno visual se debe a la reflexión de los rayos solares en el agua cristalina, y en Gyeongsang-gu no es algo raro, pero esto no es lo más asombroso. Es interesante que para su construcción se utilizaron materiales locales, lo que la convierte en parte del patrimonio cultural único de la región. ¿Sabían que la muralla fue incluida en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2030? Con una altura de 46 metros, la Gran Pagoda de los Gansos Salvajes en Xi'an no es simplemente una obra arquitectónica, sino un verdadero símbolo de la cultura china. Fue construida en el siglo XVII y se diseñó como un almacén de textos budistas traídos de la India. Imagínese, en su construcción se utilizaron más de 30.000 ladrillos, cada uno cuidadosamente seleccionado. La pagoda tiene 7 niveles y proporciones armoniosas que la hacen parecer un gigantesco tronco de árbol. ¿Sabe qué? Su forma no es una casualidad. Cada nivel simboliza diferentes aspectos del budismo, y la altura de la pagoda representa el deseo de alcanzar la iluminación espiritual. Pero esto no es todo. Dentro de la pagoda se guardan numerosas reliquias, incluyendo estatuas de Buda y textos sagrados que los monjes han recopilado a lo largo de los siglos. 18 escalones llevan a la cima, desde donde se disfruta de una vista impresionante de la antigua Xi'an. Y lo más asombroso, la pagoda fue construida sin utilizar ni un solo clavo.
se ha convertido en una verdadera sensación entre los turistas que desean experimentar la adrenalina al mirar hacia abajo en el abismo. Cada año, Xiamen atrae a millones de visitantes, y esto no es casual. Cada uno de ellos quiere ver no solo la belleza de la naturaleza, sino también los logros arquitectónicos únicos que hacen que este lugar sea verdaderamente inolvidable. La plaza de Tiananmen ocupa una superficie de 38 hectáreas, lo que la convierte en una de las plazas más grandes del mundo. Imaginen que en ella pueden caber hasta 1 millón de personas simultáneamente. Es como si todos los habitantes de una pequeña ciudad se reunieran en un solo lugar. En el centro de la plaza se alza el monumento a los héroes de la Revolución Popular, cuya altura alcanza los 17 metros. Este monumental monumento simboliza la lucha del pueblo chino por la independencia y la libertad, y está rodeado de numerosos edificios interesantes, incluyendo el Gran Palacio del Pueblo y el Museo de Historia de China. Pero esto no es todo. La plaza es famosa por sus eventos anuales y desfiles que atraen a miles de espectadores. ¿Sabían que aquí también se encuentra el mausoleo de Mao Zedong? Su cuerpo se conserva en un féretro de cristal y atrae a millones de visitantes que desean ver al fundador de la China moderna. Imaginen cómo en la noche la plaza se llena de miles de luces y personas, creando una atmósfera increíble. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Cada año, la plaza se convierte en el escenario de diversos eventos culturales, incluyendo exposiciones y festivales musicales. El visible desde el espacio no es un mito. Esta característica atrae la atención de científicos y turistas de todo el mundo. Y lo más asombroso es que algunas secciones de la muralla fueron construidas hace más de 2000 años y aún hoy se mantiene en pie, simbolizando la grandeza del antiguo China. Las cuevas de Mogo no son simplemente almacenes antiguos de arte, sino una verdadera tesorería donde se han conservado más de 250 cuevas adornadas con miles de frescos. Estas obras de arte abarcan más de 1000 años de historia, comenzando en el siglo IV de nuestra era. ¿Sabías que su altura alcanza los 30 metros y que la longitud de algunas cuevas supera los 20 metros? Pero esto no es lo más extraño. Dentro de las cuevas se pueden encontrar estatuas talladas en piedra que alcanzan los 8 metros de altura. Estas estatuas representan al Buda y a otros dioses, y sus detalles son tan finos que parecen cobrar vida. Imagina cómo los antiguos maestros trabajaban con herramientas que estaban muy lejos de las tecnologías modernas. Y ahora, imagina esto. En el siglo XX, cuando las cuevas fueron conocidas solo por un pequeño grupo de investigadores, se encontraron más de 20.000 manuscritos en ellas. Estos textos abrieron una ventana a las antiguas culturas y religiones que existían en la Ruta de la Seda. El más famoso de ellos es el Canon de los textos budistas, que se convirtió en un hallazgo para los historiadores y lingüistas. ¿Sabías que es aún más asombroso? El 80% de todos los frescos se encuentran en perfecto estado gracias a que las cuevas estaban aisladas del medio ambiente externo. Lo que más asombra es que el Potala fue construido utilizando materiales locales como la arcilla roja y la piedra arenisca, lo que le da un aspecto inconfundible.
Estas técnicas de construcción han mantenido su relevancia hasta hoy, y la arquitectura del palacio sigue inspirando a los arquitectos modernos. Las cuevas de Lunmen no son simplemente excavaciones de piedra, sino una verdadera joya de arte e historia. En estas cuevas se han conservado más de 100.000 estatuas, y la más grande de ellas es una estatua de Buda de aproximadamente 7 metros de altura, vestida con complicados adornos. Estas imágenes fueron talladas en rocas con una precisión asombrosa, que incluso los más exigentes amantes del arte encontrarían impresionante. Lo que resulta aún más asombroso es que las cuevas fueron creadas en un periodo en el que China experimentaba un florecimiento cultural, y cada imagen fue realizada a mano por maestros que utilizaban solo herramientas simples. Como resultado, los detalles de los rostros de las estatuas están tan bien definidos que se pueden distinguir las emociones, lo que hace que cada una de ellas sea única. Pero esto no es todo. Entre las estatuas hay imágenes que tienen el tamaño de un pequeño automóvil. Algunas de ellas fueron creadas utilizando una tecnología que permite conservar el color durante siglos. El secreto reside en que los artistas utilizaron pigmentos naturales que, por naturaleza, son resistentes al descoloramiento. ¿Qué atrae a los investigadores a este lugar? Las cuevas de Lunmen no solo guardan imágenes de Buda, sino que también representan una galería completa que refleja la cultura y las creencias religiosas de diferentes épocas. Las inscripciones únicas talladas en las paredes cuentan sobre las dinastías que gobernaron China y su influencia en el arte.